Hola, hoy voy a comentar todos los videojuegos que he jugado en 2024. Venga, vamos allá. Pues sí, amigos del canal, bienvenidos a este 2025, primer vídeo del año. Ya tenía ganas de empezar este nuevo año en el canal, con todas las cosas que hay pensadas para el canal. Y el primer vídeo del año va a ser un pequeño mini resumen de todos los videojuegos que he jugado durante 2024 en la Switch, básicamente, ¿vale? Todos los videojuegos que tengo de Switch, pues todo lo que he jugado, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, como siempre digo, tengo muy poquito tiempo, entonces el número de videojuegos pues a lo mejor no es tan grande como los que podáis jugar muchos de vosotros, que a lo mejor pues jugáis a una infinidad de juegos al año y os envidio, la verdad. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que también juego no solamente a la Switch, sino que también tengo la Xbox Series X, que aunque sí que es verdad que no la toco prácticamente nada, pues le he dedicado algunos lapsos de tiempo a jugar ciertos videojuegos como Diablo 4 en la Series X, y luego también tengo el PC que alguna cosita he jugado, y de hecho algún videojuego de los que voy a comentar de la Switch lo he jugado también en digital en Steam. Y nada, este es un breve repaso, voy a enseñar más o menos lo que he jugado y lo voy a comentar un poquito por encima, al igual que hicimos en el año pasado, el anterior año, en enero de 2024, comentando todo lo que jugué en 2023, ¿vale? No es un vídeo que sea especialmente, no sé, no le veo que tampoco aporte gran cosa, ¿no? Pero bueno, por lo menos sabréis más o menos qué es lo que he tocado este año y más o menos qué opinión tengo de esos videojuegos, ¿vale? Y 2024 arrancó con una de las sagas que más ganas le tenía, de verdad que tenía muchas ganas de probar estos videojuegos. Había escuchado maravillas, lógicamente también son videojuegos muy conocidos, pero son de esos juegos que le tenía muchas ganas, incluso siendo el primero de todos de unas generaciones anteriores, incluso los dos que he jugado no son de esta generación como tal, ¿vale? Pero le tenía muchísimas ganas y son videojuegos que son muy conocidos y que, pues bueno, hay muy poco que comentar de estos videojuegos, que son la saga Bayonetta, ¿vale? El 1 y el 2 he jugado, el 2 y el 1 he jugado, y son dos videojuegos que, como he comentado, no son de la Switch, pero que han sido reeditados en Switch. El 2 fue el primero en ser reeditado en la Switch, que fue portado, por así decirlo, de la Wii U, que venía también con un código de descarga del Bayonetta 1, que lo he jugado en digital, el Bayonetta 1, y el Bayonetta 2 en físico, que es el que viene en el cartucho, y luego pues conseguí la versión europea del Bayonetta, que este lo tengo precintado, me gusta tenerlo así, porque al fin y al cabo, bueno, es más un juego de coleccionismo que otra cosa. Pero sí que es verdad que los dos juegos me han gustado mucho, sobre todo el primero me ha gustado mucho más que el segundo. Creo que es más, bueno, fue más innovador, ¿no? El segundo es un poco continuista del primero, pero son bastante parecidos, y la verdad es que me han gustado mucho. Como lo comento, el 2 no me sorprendió ya tanto como el primero, pero son dos grandes videojuegos que la verdad que me lo he pasado muy bien. Yo le voy a dar un 8, ¿vale? Los voy a puntuar, ¿vale? Les he puesto un 8 a los dos. No, tampoco son aquí la repanacea, pero son dos muy buenos videojuegos de notables. Le tengo muchas ganas al 3. Al Cereza, a esa cuarta parte, ese juego, ese spin-off, no le tengo tantas ganas porque no es un Bayonetta como tal, pero sí que le tengo muchas ganas al 3, aunque ya he escuchado por ahí que pierde un poquito ciertos aspectos de estos dos, ¿vale? Pero bueno, le tengo muchas ganas, pero son esos juegos que dices, ¿por qué has tardado tanto en jugar esta saga, ¿no? Porque habiendo estado en la 360, que es un videojuego que está en la 360, aunque yo no lo tengo, en la 360, pero habiendo estado en otras generaciones, como que no lo ha jugado. Pues son esas sagas que dices, hostia, me gustaría jugarlo, pero nunca veo el momento. O sea, nunca veo ese espacio de decir, ahora me entra. Porque al final no os pasa a vosotros que cuando los videojuegos os tienen también que llamar a vosotros, es como que no es cuando yo quiera, sino cuando el videojuego me llame. Pues es un poco eso, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Hasta que no encontré un poco las sensaciones para jugar los Bayonetas, no me puse con ello y, oye, pues una gran decisión, la verdad. Y continué con el Kirby Star Allies, que este videojuego, la verdad, bueno, yo le he puesto un 6, ¿vale? Le voy a dar un 6. Es un juego que, sinceramente, es para niños.
Esto es básicamente el típico videojuego de Kirby, de jugar con otros muñigotes. No son Kirby, pero son como otros muñigotes y tú vas absorbiéndole los poderes y vas haciendo plataformeo. La verdad es que es un juego muy simplón, no es muy largo. Este lo jugué porque, mira, lo compré de segunda mano y dije, pues bueno, ya lo juego y lo probamos. Pero lo que pasa que, lo dicho, es un juego que para mí ya no estoy en la edad de disfrutar estos juegos. Sí que es verdad que es un juego muy bien hecho, que es de Nintendo y demás, es un Kirby, no hay que tampoco pedirle grandes florituras ni grandes cosas épicas, pero sí que es verdad que yo ya quizás estoy ya en otra onda ya, ¿no? Pero sí que es un juego muy disfrutable para los niños, ¿eh? O sea, este es el típico videojuego que a mí, que se lo pondría a mi hijo para que lo jugara dentro de unos años cuando tenga más mano para los videojuegos. Y seguí con otra de mis sagas favoritas, ¿vale? No es que sea una de mis sagas favoritas, pero fue una de esas sagas, porque sí, se podría considerar una saga, de esas que descubres de la nada y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Que es el Minoría, ¿vale? Y hablo del Minoría porque esto forma parte, por así decirlo, del canon, por así decirlo, es un spin-off o algo parecido, ¿vale? Está dentro del universo del Momodora, ¿vale? Que es un videojuego, es un Metroidvania, el Momodora, que estuvo lanzado en la Nintendo Switch, que ya lo jugué hace tiempo, y que me encantó. Es un Metroidvania súper bien hecho, esperando a que saquen el Momodora 4 y también esperando jugar el Momodora 3, que está por ahí por Steam, que lo tengo por ahí, pero todavía no lo he jugado. Y este spin-off, que sí que es verdad que no es 100% un Metroidvania como el Momodora, que es más bien sencillito, pero el Momodora es bastante mejor que este, pero la verdad que este me gustó mucho, la ambientación, las músicas y demás. Me encanta este Minoría y sobre todo de la saga esta Momodora, ¿no? Le pongo un 7 porque tampoco es una maravilla, no es un juego excesivamente difícil. Me costó bastante el último boss, pero el resto de bosses la verdad que no me costaron mucho y tampoco tiene mucho tema de equipamientos y demás, de mejora del personaje. Hay muy poquitas cosas de variedad, ¿vale? Pero es un videojuego que me encanta, o sea, me encanta esta ambientación y este tipo de videojuegos y de Metroidvanias, por así decirlo, con backtracking de este estilo. La verdad que son súper bonitos y es que encima están muy bien hechos. Gráficamente sí que es verdad que es un poco raro, al principio lo ves y dices, hostia, parece un juego de móvil, se ve un juego raro, un juego como antiguo también, de Flash o algo así. Es un poco raro el videojuego, está como muy... tiene los movimientos como muy robóticos, ¿no? Pero luego a la que vas entrando en la historia y vas entrando en el juego, la verdad que es que el juego es súper bonito. Y ahora voy a comentar una de las cacas del año, uno de los videojuegos de mierda del año de los que dices, ¿para qué coño he comprado esto? ¿Vale? Y es el Joe and Mac, un videojuego que lo compré creo que en Amazon por 15 euros o así, que lo rebajaron a 15 euros ya, lo tiraron, prácticamente nos lo tiraban a la cara. Videojuego de Microids, esta gente de Microids, a mí no me gusta mucho las cositas que sacan porque son bastante malos los videojuegos. Y esto es un remake, por así decirlo, del videojuego retro, ¿vale? Pero es un remake para mí hecho mal. Es como un poco el Alex Kidd, no sé si habéis jugado el Alex Kidd, que es un poco un remake que dices, vale, ok, lo han hecho aquí en España y tal, es el Alex Kidd, pero no es el Alex Kidd, no es la misma experiencia, ¿vale? Pues esto igual, es un poco como el Toki también. El Toki es un videojuego que dices, es que no es lo mismo, o sea, se supone que es lo mismo, pero no. Y no sé, es un videojuego muy mal, o sea, muy cutre, no sé, como los gráficos parecen stickers, parecen pegatinas, es que no sé. Y luego jugablemente no es una experiencia, no sé. Lo he conservado hasta hoy, ¿vale? Para este vídeo, ¿vale? Que sepáis que lo he conservado para este vídeo, pero esto, en este 2025, se va de aquí, ¿eh? Se va de aquí porque tengo que hacer espacio y morralla como esta, esto va a ir fuera. Es que esto no lo voy ni a vender, esto se lo voy a regalar a un amigo que tiene un crío de 7 u 8 años que igual le hace gracia y se lo voy a regalar. O sea que el Caberman este es que ni lo puntúo, o sea, ni lo puntúo, es una mierda. Y otro videojuego que he jugado este año es este Ghost Parade. Ya veis que es un juego raro, ¿eh? Muchos juegos que son raros. Yo juego novedades y demás, no suelo jugar juegos de más atrás que he ido consiguiendo a buenos precios y solo jugar a eso, ¿vale? Juegos de lanzamiento no suelo comprar más allá de algún caprichito que me puedo tomar o alguna cosita que no puedo dejar ahí porque se agotan, ¿vale? Este Ghost Parade es un videojuego bastante antiguo, este lo conseguí en una cesta de game hace bastante tiempo, por bastante buen precio, y es un juego plataformas así, un poco tenebroso y demás, un poco así rollo Tim
Tim Burton, bartoniano y demás, pero es bastante sencillito. También los movimientos de los personajes son un poco así robóticos y demás. Y bueno, la verdad que lo jugué y no, sin pena ni gloria, ¿vale? Le voy a poner un 5,5, un 6, no es un mal juego, pero tampoco es una maravilla, ¿vale? No os desviváis buscándolo para comprarlo, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero bueno, que sepáis que este videojuego así de temática, rollo Halloween y demás, y que bueno, que es una plataforma que está bastante bien y es aceptable, ¿vale? Y luego seguimos con uno de los grandes descubrimientos del año para mí, ¿vale? Un juego que me sorprendió súper gratamente, que es el Star Wars Pinball. De este ya he hablado en varias ocasiones. Este videojuego me encantó, de hecho, este juego fue el que me dio la idea de hacer el vídeo de los pinballs, de todos los pinballs recopilados de Nintendo Switch, que sí me acuerdo, cuando esté editando este vídeo, pondré por aquí la etiqueta esta con el enlace a ese vídeo, ¿vale? Porque ahí recopilo los 4 o 5 juegos que hay de pinballs, ¿vale? De la Switch que hay, que son muy poquitos, y este es uno de ellos, y este para mí es el mejor de todos, o uno de los mejores de todos, y es que este a mí me encantó, porque seas o no fan de la saga Star Wars, es un videojuego que está súper bien hecho, que tiene una ambientación de las películas increíble, tiene la banda sonora, tiene un montón de mesas y también las transiciones entre mesas muchas veces son minijuegos y la verdad que me encantó todo lo que viene a ser vivir la saga de Star Wars, de todas las películas y las series y demás, en diferentes tablas. La verdad que el juego está bastante bien hecho. Como pinball, no es un pinball muy realista, no es un arcade ni nada de eso, es un videojuego de Star Wars, de pinball, ¿vale? Con bolita y tal, con tableros, pero que no esperéis aquí algo súper mega realista. Eso es más rollo, pues eso, jugar a mesas de pinball, rollo Star Wars, con personajes que se disparan y todo eso, ¿vale? Con muchas animaciones. Y la verdad que el juego está muy bien, fue un gran descubrimiento, me encantó este videojuego. A este le he puesto un 8, ¿vale? A este le he puesto un 8 y me gustó mucho. Y seguimos con un videojuego rockero heavy metal, que es el Slime. Otro videojuego que conseguí hace tiempo en una cesta del game. En aquella época que yo miraba por las cestas y tal, ya no suelo ir a los games para nada, o sea, de hecho detesto bastante esa cadena de videojuegos. Pero bueno, hace tiempo se encontraban cosas así que estaban agotadas ya, pues se podían encontrar ciertos videojuegos para España y demás. Y este es uno de ellos, que lo tenía yo ahí pendiente de jugar. Y esto es un videojuego de plataformas y acción, ¿vale? Donde tú llevas a un vikingo resucitado o algo así, ¿vale? Y vas, pues eso, matando pues a saco, muy gore todo y muy heavy. La música, la ambientación es un musicón heavy metal y demás. Tiene ciertas pantallas que están súper chulas, como la que te persigue el lobo y tienes que ir haciendo plataformeo y demás. Esas pantallas me han gustado, pero sí que es verdad que en términos generales se me ha hecho bastante plano el videojuego, con una progresión un poco poca progresión, por así decirlo. Y lo he visto bastante complicadillo en algunos tramos, complicadillo. No lo he disfrutado tanto como otros videojuegos, ¿vale? Yo le voy a poner un 6, ¿vale? No le he querido poner menos nota porque tiene un musicón tremendo. Gráficamente tampoco es nada del otro mundo, es un pixel art así, muy sencillito, pero el rollo este gore y el rollo música heavy y demás, eso me ha molado. Y ya digo que hay algunas escenas, por así decirlo, algunos tramos de gameplay que se me han hecho curiosos, pero en general el videojuego se me ha hecho un poco, no voy a decir aburrido, pero sí plano, ¿no? Plano, bastante, no sé, un poco meh, pero bueno, sí, un 6 le doy. Y seguimos con el Double Dragon Gaiden, otro videojuego que conseguí súper mega rebajado en Amazon. Creo que todavía está por ahí en Amazon y lo van rebajando a muy bestia este videojuego. Juego de Modus, bueno por aquí. Y es un videojuego de la saga de Double Dragon. Creo que este es bastante conocido, creo que este puedo comentar. Aunque sí que es verdad que no es el típico Double Dragon, sino que es un Double Dragon así un poco chibi, un poco bastante Kunio-kun, muy Kunio-kun a nivel de gráficos y demás, bastante Kunio-kun. Pero sí que es verdad que a mí me ha parecido bastante mediocre, o sea, no me ha parecido un gran videojuego. Son creo que 4 fases, si no me equivoco, o sea, como 4 mundos, creo recordar, porque hace ya unos meses que lo jugué, y sinceramente se me hizo bastante sencillo, quitando un mundo de ellos que ya me costó más. Se me hizo bastante sencillito porque aparte llevas como 2 personajes y puedes ir alternándolos y puedes ir haciendo ciertos combos y ciertas cosas. Y la verdad que es un videojuego que, bueno, es jugable, es bastante aceptable, no es un videojuego malo, pero sí que es verdad que no es un videojuego de 10 ni mucho menos, ¿vale?
Yo le he puesto un 6, ¿vale? He hecho un poco como con el Slime. Tiene cositas que están bien, pero bueno, tampoco es un videojuego que debas de romperte los sesos para pasártelo, ni para, ¿sabes? Bastante sencillito, bastante plano, por así decirlo. Además es eso, la progresión básicamente es ir consiguiendo al final de las fases ciertas mejoras y demás, pero que al fin y al cabo, bueno, no sé, yo para mí tampoco ha sido un videojuego que me haya súper mega divertido con él. Me lo jugué, me lo pasé bien y tal, pero poco más. Seguimos con una decepción. A mí este juego me decepcionó bastante. Le tenía muchísimas ganas. Era un videojuego que me habían hablado maravillas de él. A mí me gustan mucho las japonesadas. Bueno, no es que me gusten mucho las japonesadas, pero las acepto, las tolero. Soy una persona que me gusta mucho la idiosincrasia japonesa, ¿vale? Y las japonesadas, pues me entran por los ojitos, aunque muchas veces jugablemente, pues se me hacen un poco cuesta arriba, ¿vale? Y este Loops 8, que es una especie de visual novel, juego de rol, así con combates así JRPG, ¿no? Combates por turnos, pero un poco raro, la verdad. Y es un videojuego que tienes que ir relacionándote con el resto de habitantes. La historia es que se acerca el fin del mundo o algo así, no me acuerdo ya muy bien, y tú tienes que ir relacionándote con los habitantes, con los compañeros que vas encontrando por allí por el pueblo, que hay varias zonas, hablando con ellos y tal, teniendo relaciones y buscando los que están poseídos y demás, y luego luchar contra ellos en combates así por turnos, pero un combate por turno un poco muy raro. La verdad que a mí lo de los combates no me ha gustado nada. Yo creo que el videojuego lo podrían haber hecho de otra manera. Lo podrían haber planteado de otra manera. Ya sé que la gracia está en ir reiniciando el mundo para rehacer los errores que has cometido y haciendo bien las cosas, pero no sé, a mí se me hizo un poco cuesta arriba, se me hizo un poco lioso. El tema de los combates nunca lo terminé de manejar bien. Y no sé, no me terminó de convencer este Loops 8. Le tenía muchas ganas, porque me gusta mucho el tema visual novel y más temática así japonesa, verano japonés, ¿no? Con las cigarras y demás, ¿no? Pero no sé, este me decepcionó un poco. No me terminé de. No me terminé de divertir con él. De hecho, ni me lo terminé. No me lo terminé. O sea, fue el típico juego que dije, lo voy a quitar porque es que no. Además, muy poco intuitivo. La verdad que tuve que mirarme en varios sitios cómo coño se juega esto. Porque llegó un momento que digo, no sé si lo estoy haciendo mal o qué. Así que nada, yo le he puesto un 5 por el rollo anime, ¿vale? Si os mola el rollo anime, el rollo visual novel, pero no sé, a mí me ha decepcionado bastante. Y continuamos con otra de las caquitas, otro de los mojones del año, que este mojón, la verdad, que es culpa mía, realmente, es culpa mía. Es el Panty Party, o Party Panty, no sé cómo se dice, el primero uno o el otro. El Party Panty, el videojuego de las braguitas. Este también lo hemos comentado ya en el canal, que también, lo mismo, si me acuerdo, pondremos aquí una etiquetita con el vídeo de los videojuegos pervertidos del canal, que es un vídeo que hice con todo el recopilatorio de todos los videojuegos que han salido en la Switch pervertidos, y este fue uno de ellos, que este lo compré en Mercari, este es comprado de Mercari, este solo salió en Japón, y la verdad que este juego es una mierda, o sea, así de claro, o sea, no perdáis el tiempo en buscarlo ni en comprarlo. Si lo queréis, si buscáis una key por ahí y lo jugáis en digital para hacer la gracia, perfecto. Ahora, no gastéis el dinero en esto. Yo esto lo compré única y exclusivamente por hacer la gracia y por el canal, por el vídeo de los videojuegos pervertidos, ¿vale? Es un videojuego barato, eso sí, ¿eh? Es un videojuego que a mí me costó 15 euros, más el IVA, el envío y todo eso, ¿vale? No es un videojuego caro de conseguir, ¿vale? Además el videojuego, mirad, por dentro es que cutre de cojones, es blanco. Y este es un videojuego que va de que tú llevas una braguita y en un sandbox, por así decirlo, tienes que eliminar otras braguitas para conseguir las skins. Pero es que el videojuego es cutre y mal hecho. O sea, bueno, mal hecho tampoco, pero es que es muy cutre. Es un videojuego que dices, no, o sea, no tiene nada. O sea, este videojuego no tiene nada. No lo recomiendo. A este le pongo un 3. Un 3 porque, mira, porque salen bragas. Que si no, un 0. Y luego jugué también a mi querido, uno de mis videojuegos favoritos y de mis sagas favoritas, que es el Blasphemous 2, ¿vale? Este videojuego lo hemos jugado también este año, lo hemos jugado también este verano, lo jugamos creo que en el mes de junio o así, la versión estándar, que ya me deshice de ella, pero bueno, que sepáis que lo jugué en la versión estándar y luego me compré la edición coleccionista cuando salió. Y es un videojuego que, como he comentado muchas veces, me parece mejor que el primero, aunque el primero sí que es verdad que es como más impactante, ¿vale? Porque, claro, es un videojuego hecho aquí en España, con lore español, por así decirlo, lore español de Semana Santa, del cristianismo y demás.
Y el 1 sí que es verdad que la dificultad es bastante, con muchos picos y demás, hay cosas más fáciles y más difíciles, pero lo considero bastante más difícil el primero que el segundo, pero no de dificultad de habilidad, sino de tediosidad, ¿no? Se hace como más tedioso, ¿no? Que mueres en cada esquina y tienes que volver para atrás y volver a ir. Es más, salvando mucho las distancias, más rollo Souls, ¿no? Que mueres, vuelves a repetir todo ese tramo para volver a coger tu cuerpo y tal. En este segundo Blasphemous, para mí era bastante más difícil morir. He muerto muy poquito y la verdad que la curva, la progresión de dificultad, pues se hace bastante más llevadera y se hace muy orgánica a medida que vas avanzando, y el rollo de ir cambiando de las armas y demás, que simplemente tú puedes elegir con cuál jugar, pero llega un momento, un punto en el juego que necesitas una u otra para avanzar o para acceder a tal sitio y demás, así que acabas utilizándolas todas y haciéndote con ellas, y la verdad que muy guay el juego, la temática como siempre espectacular, la banda sonora increíble, me encanta la banda sonora, y espero que saquen más Blasphemous, ¿vale? Espero que sigan por ahí, que sigan por el Metroidvania, por el pixel art, por el 2D, espero que no den el salto al 3D y que hagan cosas raras, espero que The Game Kitchen sigan en esta estela, y le doy un 8,5, le doy un 8, 8,5, casi un 9, me ha gustado mucho el Blasphemous 2, me lo he pasado muy bien, solo se me enquistó un personaje, un boss, pero bueno, muy, muy buen juego, la verdad. Me lo pasé muy bien con el Blasphemous, sí. Y continuamos con un género que a mí me gusta mucho, aunque aquí tengo muchísimos, me estoy haciendo un full set, bueno, un full set no sé si voy a conseguirlo, pero un casi full set de shoot 'em ups, de videojuegos de naves, y este año he jugado poquísimo juego de naves en la Nintendo Switch, pero he jugado a uno de los mejores, o a uno de los más conocidos, porque conseguí de segunda mano uno de los videojuegos más difíciles de conseguir a día de hoy en Nintendo Switch, porque fue de los primeros que salieron en la tienda de Limited Run Games, y es este Danmaku Unlimited 3, ¿vale? Que también da nombre más o menos a un estilo de videojuegos de infierno de balas y demás, y es eso, un videojuego de naves para la Nintendo Switch, que es un infierno de balas, básicamente. Es un juego que no decepciona si te gustan este tipo de videojuegos, de frenético, de muchas balas, de mucha acción de naves y demás. Pues aquí lo tenéis, el Danmaku. Yo le pongo un 7, ¿vale? Porque no deja de ser, pues eso, un shoot 'em up, y tampoco... A ver, tampoco soy aquí el mega experto de shoot 'em up, me gustan y demás, pero tampoco soy aquí un máquina yo. Y la verdad que este me gustó bastante, y le pongo un 7. Y si os interesa este videojuego, ¿vale? Tampoco os rebanéis mucho los sesos para conseguirlo en la Nintendo Switch, porque yo creo firmemente que Limited Run Games lo reeditará en la siguiente consola de Nintendo, porque ya lo hizo con Sony, ya reeditó este videojuego en la PlayStation 5 hará muy poquito, así que si tenéis la PlayStation 5 y lo queréis, pues que sepáis que hace poco salió, igual lo podéis conseguir por ahí, ¿vale? Pero si lo queréis en la Nintendo, en una videoconsola de Nintendo, que sepáis que este es ya muy difícil de conseguir, muy caro si lo queréis, pero que seguramente yo creo que lo reeditarán, ¿vale? Así que nada, un 7 le he puesto yo, por cierto, no sé si lo he dicho. Y otra de las compras de segunda mano que hice este año de Limited, de cosas antiguas, de los primeros números, que de este Danmaku no lo he dicho, pero este es el número 24, para que veáis, de los primeros que salieron, ¿vale? Pues otro de los primeros que salieron fue este Freedom Planet, que esto es un clon del Sonic, ¿vale? Del Sonic de Mega Drive, el de toda la vida, el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Pues esto es un clon, ¿vale? Y esto es un descubrimiento que hice yo viendo vídeos en YouTube de gente que colecciona Switch y demás, y vi que hablaban de este videojuego que yo no conocía, y lo busqué y encontré uno de segunda mano en las aplicaciones verdes de compra-venta. Vi que vendían uno bastante bien de precio y dije, oye, ahora o nunca, como lo deje ahí, igual me tengo que gastar 80, 90, 100 euros. Y mira, me salió bastante bien de precio y es un videojuego tipo Sonic. A este le he puesto un 7 también. Si os gusta la saga de Sonic, esto es más o menos lo mismo. Es de ir rescatando bichitos por el mundo de esta gente de aquí. Y es eso, las mecánicas son las mismas, lo de coger velocidad, los loops, es que es lo mismo, es que es un clon de Sonic, ¿vale? Entonces, si os gusta mucho la saga Sonic, pues igual os hace gracia tener este clon de Sonic, ¿vale? Que por cierto, hay una segunda parte que ahora mismo está en preventa
en Limited Run Games, el Freedom Planet 2. Yo ya lo he comprado. Entonces, si os interesa, este ya igual os cuesta más, pero el 2, ahora mismo, en enero, está en preventa en Limited Run Games. Así que miraos un gameplay y si os entra por los ojitos, pues aprovechad que estáis ahí. Y seguimos con el videojuego del verano, ¿vale? El videojuego del verano. Este es el videojuego que me reservé para jugar en verano. Y aquí tengo que dar explicaciones. Tengo que dar explicaciones porque me vais a pedir explicaciones. De decir, pero ¿cómo puede ser? Tienes un canal de videojuegos básicamente centrado en la Switch y no has jugado a esto. Pues amigos, hay matices, ¿vale? Tengo que explicar, tengo que dar explicaciones. ¿Os acordáis que hice un lote con el Party de muchos videojuegos japoneses de la Switch y os dije, he comprado uno por la portada? Pues fue el Zelda Breath of the Wild. Este videojuego lo jugué este verano completo. Este videojuego todavía no lo había jugado al completo. Y me diréis, joder, menudo sacrilegio, en 2024 y no haber jugado esta joya de 2017. Pero es que yo este videojuego lo había empezado a jugar en el emulador de la Wii U, en el PC, antes de tener la Nintendo Switch. Pero antes de seguir avanzando mucho en el videojuego dije, quieto parado, esto es un videojuego para jugarlo, bien jugado, y me voy a reservar para jugarlo en la Switch. Y es ese tipo de videojuegos que me ha pasado un poco como con el Bayonetta, que siempre lo tengo ahí en el punto de mira de tengo que jugar al Zelda Breath of the Wild, tengo que jugarlo ya este año, Pero primero porque no me lo compré porque es un videojuego que siempre está caro, siempre está a los 50 y pico euros y yo esperando las rebajas, a ver si llega a los 30 y pico, nunca ha llegado a los 30 y pico. Al final me hice con esta versión japonesa, con la portada japonesa que me parece muchísimo más bonita que la portada europea y dije, ahora sí que sí, tengo que jugar a Zelda Breath of the Wild porque quiero jugar el Tears of the Kingdom también. Y quiero jugar al Tears of the Kingdom, que sí que lo tengo. Primero quiero jugar a este. Así que nada, me puse y volví a jugar todo lo que ya había jugado antes en la Nintendo Switch y me lo terminé. Y bueno, a ver, ¿qué voy a decir? Voy a decir que sí que es verdad que no es un Zelda al uso, el típico Zelda al uso de Ocarina of Time y todos estos, ¿vale? Es un Zelda diferente, y creo que por eso también es especial. Hay cosas que no me gustaron, no me han gustado tanto, hay cosas que yo las hubiese hecho de otra manera, las hubiese preferido de otra manera. Al principio me costó entrar, sí que es verdad que no lo recordaba yo, hostia, yo cuando lo jugué allí en lo de la Wii U, no lo recordaba, o sea, lo tenía más idealizado, ¿no? De lo que realmente luego en el gameplay, pero bueno, vas entrando y luego el juego te acaba captando y lo acabas disfrutando muchísimo y ahora me pasa que lo echo de menos. No sé si os ha pasado a vosotros que echáis de menos un videojuego cuando lo habéis jugado a los meses y decir, joder, tío, seguiría jugando al Zelda. Lo que pasa es que, claro, yo pienso, bueno, tengo el Tears of the Kingdom, pero vuelvo a lo mismo. No quiero jugarlo ahora, quiero jugarlo en verano, en un momento en que yo tenga más paz interior, que no tenga tanta, no sé, hay videojuegos que, lo dicho, te llaman a ti, no lo llamas tú al juego, es el videojuego que te llama a ti. Y vas esperando ese momento en el que te apetece jugarlo, piensas que es el momento, ¿no? Y no sé, creo que me esperaré al verano que viene para jugar el Tears of the Kingdom y esto lo he disfrutado mucho. Lo dicho, hay cositas que no me gustaron. El tema de que se te rompan las armas, yo creo que ahí coincidimos todos, todo el mundo coincide en eso. El tema de que se te rompan las armas es una tontería como una casa, no sé para qué han hecho eso. Al final vas consiguiendo armas mejores cada vez, las vas tirando. Al final las que no se te rompen las vas tirando porque es que ¿para qué las quieres? Entonces es un poco absurdo lo de que se te rompan las armas y más cuando al final te dan una que no se rompe, que es la suya, el arma de Link, ya sabéis, que se consigue ahí en el bosque ese perdido. Yo no sé si está sobrevalorado o no, ¿vale? Yo le doy un 9, porque yo me lo pasé muy bien con el videojuego. Han cosas que me desquiciaron un poco, pero sí que es verdad que me lo pasé muy bien. Pero he de decir que para mí no supera a Zelda Breath of el Zelda Breath of the Wild, para mí no supera a Ocarina of Time, que para mí sigue siendo el mejor Zelda que he jugado de todos, el que más cositas me produce y el que, no sé, el que para mí está mejor hecho, ¿vale? Aunque haya otros que quizás hayan estado mejor, yo a lo mejor ese porque lo jugué hace muchos años, siendo adolescente y tal, le tengo un cariño especial, pues sigo pensando que es el mejor Zelda que he jugado y bueno, no consigue ningún otro Zelda hacerme pensar que es mejor que Ocarina of Time. Quizás ahora, con el paso de los años, pues si jugara un remake de Ocarina of Time, pues a lo mejor diría, hostia, pues por fin, ¿no? Poder volver a jugar este juego en otras condiciones y tal.
Pero bueno, por lo pronto a este le doy un 9, ¿vale? Muy cerquito también de ese Ocarina of Time, porque tiene cosas que son increíbles. Lo dejé, me pasé Ganondorf y dije, lo dejo, paso de misiones secundarias, paso de más cosas, historias, porque llega un momento que dice, este juego te puedes gastar aquí 500 horas. Yo cuando vi que hacía falta no sé cuántas horas para jugar este videojuego, dije, madre mía, pues es que no me lo acabo, si es que yo juego poquísimo. Y luego me duró bastante poco, la verdad, yo pensaba que me iba a durar más y me duró bastante poco y mejor, oye, mejor, porque si no, no puedo jugar a otras cosas. Así nada, un 9 el Zelda. Y vamos a jugar con otra decepción, otro videojuego que no me gustó mucho, que fue este Azure Striker Gunvolt 3, ¿vale? Esta tercera parte de este juego de plataformas, así un poco japonesada, así futurista y demás. Un juego de acción muy corto, muy cortito, este dura unas 4 horas o así, ¿vale? Excesivamente fácil. Yo este lo he notado, yo no sé si es que, no recuerdo si este tenía modos de juego o qué, pero es que se me hizo muy sencillo, porque aparte llevas a la chica esta, a la personaje esta, la chica, ¿vale? Que este es el modo difícil, por así decirlo, o el modo normal. Pero cuando necesitas usar al chico, al Gunvolt, ¿vale? Al chico protagonista de toda la saga, ese personaje está chetadísimo, pero chetado, o sea, básicamente es un paseo y te puedes pasar las pantallas volando, volando como si fuese un truco, es que no sé, es que yo lo he notado súper fácil el videojuego. O sea, me mola gráficamente, me ha gustado, tiene cositas que me han molado, pero sinceramente lo he visto muy corto, muy sencillito y no me ha ofrecido grandes cosas. Y la verdad, no sé, yo... Y luego la historia tampoco, yo es que a lo mejor no le he hecho ni puto caso ya. Llega un momento que desconecté y dije, me da igual. Y llegó un momento que es que como que la historia no me atrapó. Entonces yo le he puesto un 6, le pondré un 5,5, un 6, porque se me ha hecho, pues eso, muy simplón. No sé, me esperaba algo más. No sé si los anteriores, no he jugado a los anteriores, he jugado al Gumball, a los que son, al Mighty Gumball, los Mighty Gumball estos, que son rollo Mega Man, pero estos así de plataformeo, así tipo lineal, ¿no? Que no son de ir eligiendo uno u otro. De esto no había jugado, el Striker Starter Pack ese, todavía no lo he jugado. Pero este me pensaba que era otra cosa, sinceramente. Me pensaba que era algo distinto y la verdad me ha decepcionado un poquillo. Pero bueno, no, tampoco es un mal videojuego, ¿eh? Es un videojuego que, bueno, si os gusta este rollo, pues lo podéis disfrutar, ¿eh? No está mal del todo. Pero ya digo, a mí se me ha hecho excesivamente fácil y corto. Y vamos con un videojuego que también me ilusiona mucho haber jugado. Es una pena que este videojuego no haya salido aquí. Y es el... bueno, aquí veis el título que está en japonés, pero esto es el Street Gangs. Esto es el Kunio-kun. Esto es el River City River Swanson. El River City Swanson. Que es el videojuego este del beat'em up de pelea callejera que estaba en la NES, el juego de la NES, el Kunio-kun de la NES, ¿vale? Que aquí en España salió como Street Gangs, ¿vale? Pues esto es un remake que salió para la DS o 3DS, ahora no sé, salió para una de esas consolas, ¿vale? Y este es creo, no sé si es el remake del remake o es esa versión, ¿vale? O esa versión retocada para que funcione en la Switch, creo que es esa, ¿vale? El SP. Y es eso, es un remake de ese videojuego con los mismos, más o menos el mismo personaje, la misma historia y demás, el mismo rollo, pero a los escenarios un poco distintos, el rollo de las peleas es un poco distinto y la esencia pues no es la misma del todo, ¿vale? Pero el rollo es el mismo, es la pelea callejera con el Kunio-kun, los mismos personajes, los del World Cup, todos esos, pues esos están aquí en este videojuego que a mí sinceramente me lo pasé bien, pero se me hizo un poco ya pesado. Llegó un momento que se me hizo pesado porque era todo el rato lo mismo. Llegó un momento que ya no sabía a dónde ir. Ya me estuve mirando también una guía. Tenías que esperar a que cada día pasaba un evento a tal hora y tal. Y era un poco en plan, ¿y qué hago yo todo este rato aquí peleando con...? Es que llegó un momento que era lo mismo, ¿vale? Ya conseguí todos los ataques, conseguí subir al personaje hasta el máximo. Y no sé, a mí ya llegó un momento que ya me cansé de él. Pero bueno, me transportó a esos años anteriores, a esos años de cuando era crío, que jugaba con el Rafa, al Street Gangs. Pues mira, oye, pues me hizo mucha ilusión jugar este videojuego, que este videojuego no ha salido aquí, como he comentado, pero se puede conseguir en Mercari o en algún sitio de estos bastante bien de precio, ¿eh? Este creo que me costó 12 o 13 euros de segunda mano japonés, que la segunda mano japonesa es prácticamente nuevo. Así que nada, si os interesa, pues por ahí por Mercari lo buscáis y ahí está, ¿vale? Y ahora pues hay otra versión, hay otro videojuego que es rollo, que ya lo enseñamos también, que es rollo edad feudal, ¿vale? Es lo mismo pero edad feudal, que eso lo tengo que probar, ese le tengo ganas también.
Y para terminar, el último videojuego de la lista, que ya he comentado unos cuantos, el último videojuego que todavía no lo he terminado, este lo tengo a media, ya lo comenté en el directo de hace 2 semanas, es este Astral Chain, otro videojuego de principio de salida, que lo tengo también ahí hace tiempo y que ya le tenía ganas, videojuego de Platinum Games, que a raíz de haber jugado los Bayonetas y de haber probado otros videojuegos tipo Nier, Automata y demás, pues le tenía muchas ganas a este videojuego, que la verdad que es una especie de quiero y no puedo. Para mí se queda bastante lejos de lo que vendría a ser un Bayonetta o Nier Automata y todos estos juegos, ¿vale? Se queda ahí un poco corto, pero que tiene muchísimas cositas de esos videojuegos, me transportan muchas veces a ciertos mundos, ciertas músicas, ciertas situaciones, los gráficos también, el estilo de, pues eso, del arte y demás, me transporta a esos videojuegos, pero lejos de esas dos maravillas, ¿no? Nier y Bayonetta. Esto se queda pues, un poco corto. Además, en Nier y en Bayonetta pues tenemos personajes muy icónicos, con muchísima personalidad. Aquí tenemos dos personajes, dos mellizos, que tú llevas a uno de los dos y la verdad es que son bastante planos. De hecho, el protagonista ni siquiera habla. O sea, la chica todavía no la ha escuchado hablar, solo la ha escuchado hacer ¿sabes? O sea, no habla, no tiene diálogos, no tiene nada. Solo habla el hermano que no eliges, ¿vale? Puedes elegir uno u otro. Y lo bueno que tiene es que los puedes personalizar un poquito. El pelo, los ojos y demás. Pero luego el personaje es lo mismo, da igual el que elijas, ¿vale? Luego también el trasfondo pues es un poquito así, no sé, bastante sencillito, no me cautiva mucho la historia. Lo que sí que me mola mucho es el rollo detective, el rollo este de que tienes que ir pues sacando información, hablando con la peña y demás, pero luego a la hora de la verdad, lo que vienen a ser los combates y lo que viene a ser el gameplay, el interesante, se me está haciendo un poco repetitivo y un poco tedioso. No tedioso porque sea difícil, sino porque es un engorro el bicho este, que lo tienes que ir tú guiando como con una cadena, llevas como una cadena al bicho este, y lo tienes que ir tú como guiando, y es un poco también esa dualidad, ¿no? De llevar tú tu propio personaje y el otro con el que tienes que compenetrarte para pues, moverte entre plataformas y limpiar zonas y hacer cosas, ¿no? Tienes como que ir usando los dos. Y es un poco coñazo. Sinceramente, a mí eso se me hace coñazo. Yo lo hubiese planteado de otra manera, ¿vale? Y el rollo rollo policías también, rollo... No sé, muy japonés, es una japonesada. Es que de verdad que es una japonesada. O sea, no es algo que... No sé, que si no os gustan este tipo de juegos así locos, así de japoneses, igual este nos mola mucho. Pero que lo sepáis que este videojuego que está ahí, que es un videojuego de Platinum Games, que es un videojuego que está muy bien hecho, yo a este por ahora le doy un 6,5, ¿vale? No le quiero dar mucho más porque tampoco me lo estoy pasando tan bien, pero es un videojuego que, pues eso, salvando las distancias, pues tiene cositas de Nier, cositas de Bayonetta y demás. Por lo menos a mí me lo parece, ¿eh? A lo mejor estoy aquí diciendo una locura, pero a mí me recuerda en algunas cositas a esos videojuegos. Pero bueno, tampoco me está cautivando, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la lista, todos los videojuegos que he jugado en la Switch, ¿vale? Que es esta montañita de aquí, ¿vale? Esta montañita de aquí, que no son tantos, sinceramente no son tantos, y además yo suelo elegir videojuegos cortitos, videojuegos que yo sepa que no me van a requerir 100 horas y cosas así. Juegos esos ya los descarto, aunque hay muchos que me apetece jugarlos, los suelo descartar por eso, pues no tengo mucho tiempo. Y además este año tengo la sensación de que he jugado muy poco, también porque también he jugado un poco más a la Series X, también he jugado en Steam alguna cosita, y luego canal de YouTube me quita mucho tiempo. Mucho de mi tiempo libre para mis cosas se lo acabo dedicando al canal y es tiempo que no juego. Y luego, pues a veces me da pereza también, me pongo a ver vídeos y demás y digo, luego juego, y luego se me va el santo al cielo. Y nada, decidme vosotros si también tenéis una lista bastante parecida a la mía, o si soléis jugar más triple A, si más juegos más actuales, o otros géneros, juegos más largos, o no sé, ¿cómo lo planteáis vosotros? Y espero que los Reyes mañana os traigan muchas cositas, porque esto se va a subir el día 5, que es el día de la cabalgata, que aquí en España se celebran Reyes Magos el 5 y el 6 de enero. Y espero que no os traigan carbón. Yo creo que a mí no me lo van a traer, aunque sí que es verdad que aquí en mi casa los Reyes vienen cada mes. Porque aquí, entre videojuegos y los lotes, aquí es un no parar. A esta gente no descansa conmigo, ¿eh? Conmigo no descansan los Reyes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.